Muy buenas noches. Bien, este es un club de lectura. Entonces se supone que ya lo han leído, ¿no? Estas páginas. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente, más que hacer una exposición, es conversar acerca de lo que dice estas páginas. ¿Por qué Mateo utiliza este lenguaje? ¿Por qué Mateo usa estos símbolos? Y creo que la respuesta está en la misma lectura que ustedes han hecho. A ver, ¿quién podría decirlo? Mateo es un evangelio que se escribió para quiénes. Pensando en quiénes. En una audiencia de judíos, ¿cierto? Así es, ¿no? El evangelio de Mateo tiene la característica que está dirigido a una audiencia mayormente de judíos. Entonces, los judíos, pues, leían las escrituras. Ellos leían lo que había dicho el profeta Isaías, lo que había dicho el profeta Ezequiel, lo que había dicho el profeta Amós, y ellos sabían de que estos términos del sol, luna y estrellas, cuando están dirigidos en un contexto profético, no deben tomarse de forma literal. O sea, si tú eres un judío al cual Mateo le está escribiendo esto, ningún judío entendería que el sol, la luna y las estrellas se está refiriendo a los astros. Ningún judío del primer siglo entendería eso. Por eso es importante de que nosotros cuando leamos las escrituras tratemos de ponernos en el lugar de las personas a las cuales fue dirigida la audiencia original a la que fue dirigido el texto. Eso es muy importante, para que a partir de allí nosotros podamos sacar una aplicación para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el libro de Chilton? Al final de la tribulación, dijo Jesús, el universo será arrasado, la luz del sol y de la luna se apagarán, las estrellas caerán y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ahora, si solamente nos detenemos en la frase que dice las estrellas caerán, ustedes saben, ¿verdad?, ¿qué es una estrella? ¿Qué es una estrella? ¿Cuáles son las estrellas? ¿Cuál es la estrella más cercana a nosotros? El sol, ¿verdad? El sol, ¿cuál es la proporción del tamaño del sol con respecto a la Tierra? Varios cientos de miles. Miles de veces más grande, ¿verdad? Es como si nosotros nos comparáramos con una cucaracha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el sol va a caer sobre la Tierra si el sol es miles de veces más grande que la Tierra? Y eso que el sol es una estrella pequeña en comparación a otras estrellas que están en nuestra galaxia. Entonces, si una de estas estrellas cayese sobre la Tierra, ni siquiera tendría que hacer contacto directo. Solo la fuerza de atracción que generaría el momento que está cayendo haría que todo lo que está en la Tierra, pues, se vuelva un caos y desaparezca.
Y aquí dice en plural todavía, ¿no? Estrellas caerán. Entonces, es ilógico pensar que cuando aquí se refiere a estrellas, se está refiriendo a los astros que nosotros podemos ver en el firmamento. Hay algunos que dicen, no, es que se refiere seguramente a cometas, se refiere a meteoritos, ¿no? Yo he escuchado también ese tipo de argumentación, ¿no? Diciendo, sí, bueno, evidentemente no es estrella, ¿no? Pero se está refiriendo pues a fenómenos como meteoritos, etcétera, que vistos desde la Tierra podría parecer una estrella, ¿no? Que está cayendo. Pero para eso nosotros tenemos que tener cuidado con el contexto y cómo un judío del primer siglo vería esto. Y por eso es que nosotros tenemos que ver que cuando habla de estrellas, cuando habla del sol y de la luna, se hace para representar en los libros proféticos a quienes, a las autoridades y a los gobernantes terrenales. Hay una idea de que en los libros proféticos solo hay ciertas partes que deben leerse de manera poética o simbólica y otras partes de manera literal. Por ejemplo, estuve recientemente conversando con un hermano, y creo que fue en la página de Jesús, y entonces él decía, el milenio todavía no es. Y yo le dije, el milenio ya es. Y ya fue desde el momento en que Cristo ascendió al cielo. Y él me dice, no, porque si fuera así, ya tendría más de 1000 años. Y en la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20 que el milenio es 1000 años. Y si dice que es 1000 años, es 1000 años, pues me dice, ¿cómo? Tú estás mal, estás equivocado. Ya han pasado más de 1000 años, entonces no puede ser el milenio. Yo le digo, mira, el Apocalipsis es un libro profético. Al ser un libro profético, muchas de las cosas que están allí son simbólicas. Ahora le digo, si tú quieres creer de que 1000 años, el milenio va a durar de manera literal 1000 años, está bien. Pero no puedes decir de que esa es la única manera de leer el texto. Porque ese texto del milenio está dentro de un libro profético. Y un libro profético no se puede leer de manera literal, ¿no? Entonces, pero muchos tenemos esta idea, ¿no? De que hay cosas que sí o sí se tienen que leer de manera literal. Y en la palabra de Dios definitivamente hay varios géneros literarios. A veces hay algunos que se asustan cuando decimos que la Biblia es un texto literario. Decir que la Biblia es un texto literario no significa que la Biblia diga mentiras. Decir que la Biblia es un texto literario significa que usa figuras literarias. Y por supuesto, en unos libros más que en otros. En los libros llamados históricos va a usar pocas, porque son libros que narran, describen hechos históricos. Pero en los libros proféticos va a usar más. Entonces, no podemos leer todos los libros de la Biblia de la misma manera, y no podemos leer textos que están dentro de un mismo libro de la misma manera. Yo no puedo leer, por ejemplo, un poema que está en Cantar de los Cantares, que es un poema. No lo puedo leer igual que un texto que está en el segundo libro de los Reyes, que es una narración histórica, porque son dos géneros literarios diferentes. De la misma manera, lo que está en Mateo 24 pertenece a un género literario, que es el género literario apocalíptico, que no es el mismo que el profético, pero guarda bastante semejanza. Y para poder entender el género literario apocalíptico,
tenemos que entender de que en la época en que se escriben los evangelios, habían ya otros libros apocalípticos. Entonces, los pequeños apocalipsis, digamos, que están en los evangelios, forman parte de todo un género literario que ya estaba en vigencia en ese momento en la zona de Judea y que la gente lo conocía. Y conocían ese lenguaje y por lo tanto, para ellos no era extraño que se utilizasen esos términos como el sol, la luna y las estrellas. Ahora, si yo vengo y desconozco esto y lo entiendo de manera literal, no vamos a captar toda la idea de lo que quería decir ese texto. Ahora, ¿en Mateo 24 habla del fin del mundo o no? En cierta forma sí habla del fin del mundo, pero no del mundo visto como nuestro planeta, sino del mundo que conocían los apóstoles. Es decir, no habla del fin del mundo, sino habla del fin de su mundo. Esta es una manera es como, por ejemplo, supongamos, y esto es una manera en que a veces nosotros describimos las cosas, ¿no? Supongamos que estoy en mi casa, se produce un incendio y mueren mi esposa, mueren mis mascotas, desaparecen mis libros, todo se convierte en una desgracia para mí y yo solamente sobrevivo de milagro. Entonces, alguien podría decir, el mundo del pastor José Daniel se acabó. Su mundo se acabó. Alguien podría decir eso. Con eso que está diciendo, ¿está diciendo que el planeta se acabó? ¿Que el planeta explotó en 1000 pedazos? No. Lo que está diciendo es que todo lo que para mí tenía importancia, lo que para mí era más valioso, lo que para mí, en lo que yo había, digamos, crecido y había invertido mi tiempo, mi esfuerzo, etcétera, todo eso desapareció. Todo lo que yo conocía, lo que era más cercano y más querido para mí, desapareció. Eso significa su mundo se acabó. ¿Correcto? No significa de que el planeta se acabó, no significa de que este país se acabó. Entonces, así como se podría decir de manera metafórica, su mundo se acabó, también el mundo en el que se habían criado los apóstoles, que era un mundo donde dominaba la ley, regido por la ley, donde había toda una serie de ceremonias y rituales estipulados en la ley, y que durante cientos de años se había practicado día tras día, ese mundo se iba a acabar pronto. Y se acabó en el año 70. Entonces, ese mundo es el que se acabó. Pero no se acabó el mundo planeta Tierra. Y es interesante de que el Evangelio de Mateo se dirige a los judíos, el Evangelio de Lucas se dirige a una audiencia gentil, y pues el de Marcos a una audiencia mixta, ¿no? Eso es lo que se presume. Y los tres evangelios relatan estos textos, estos sucesos. Juan ya no lo relata. ¿Por qué ya no lo relata Juan? Bueno, para muchos no lo relata por la sencilla razón que Juan se escribió después del hecho. Entonces ya para qué lo va a advertir si ya el hecho ocurrió, ¿no? Para otros es porque, bueno, el Evangelio de Juan tiene un enfoque distinto, ¿no?
tiene un enfoque más teológico y menos narrativo de la vida de Jesús. Entonces depende de cuándo tú feches el Evangelio de Juan, de acuerdo a eso va a ser, digamos, tu respuesta a esa pregunta. Pero esos tres evangelios, llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relatan esto. Y relatan esto porque era algo que iba a ocurrir ya en unos años. El fin de su mundo iba a ocurrir ya. Mateo se escribió más o menos a fines de los 40, 50, y Lucas y Mateo y Lucas se escribieron en los 60. Entonces, no pasaron ni 10 años entre que se escribieron Mateo y Lucas a que esto ocurrió. O sea, era algo inminente. Y por eso es el carácter de advertencia que tienen estos textos. Y luego vamos a ver de que los cristianos entendieron bien esto y ellos huyeron cuando empezó la rebelión, porque ellos sabían que esta rebelión iba a destruir por completo Jerusalén. ¿Y por qué los cristianos huyeron? Aunque eso ya quizás es tema de otro estudio. Pero ellos huyeron porque ellos entendieron que los textos del Evangelio se estaban refiriendo a lo que estaban viviendo, lo que estaban ya empezando a vivir en ese momento. Entonces, hermanos, cuando aquí habla de sol, luna y estrellas, se está refiriendo a gobernantes. Se está refiriendo a poderes terrenales. No se está refiriendo a los astros. Ya Isaías había dicho esto en el capítulo 13. Y él profetizaba acerca de Babilonia cuando Babilonia todavía era parte del imperio asirio. Es decir, ni siquiera Babilonia estaba en su máximo apogeo todavía. Pero ya estaba profetizando su destrucción. Luego en el capítulo 34 habla sobre la caída de Edom. El profeta Amós habla de la ruina de Samaria. Amós 8:9. Y el profeta Ezequiel, la destrucción de Egipto. Vamos a leer lo que dice el profeta Ezequiel, que está siendo citado, ¿no?, por algunos últimamente. Quieren ver a Putin como el rey de Magog, como Gog, el rey de Magog. Dice lo siguiente, Ezequiel. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ahora, hay hechos históricos, hay relatos históricos que documenten que eso pasó en Egipto. No. Entonces, ¿qué significa que ya la luna no hará resplandecer su luz? ¿Qué significa que sus estrellas serán entenebrecidas? En un lenguaje profético, poético. ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndole Dios a Egipto por medio del profeta Ezequiel ahí? Que la gloria y la honra de esos gobernadores o de esa nación iba a menguar, a A decaer. menguar. Así es. Que la gloria de Egipto iba a menguar. Que Egipto ya no iba a ser la más poderosa de las naciones, o una de las más poderosas,
sino prácticamente iba a ser una nación más del montón. Que iba a quedar, sí, como nación, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Egipto es una nación, pero es una nación del montón. No es una nación poderosa, no es una nación, pues, que ocupe un amplio espacio de terreno, ¿no? Como lo era en esos siglos. Y también hay profecías que también se cumplieron de naciones que desaparecieron, como Moab, como Edom, como los filisteos, ¿no? Ellos desaparecieron simplemente. Y la profecía decía que iban a desaparecer. Edom, por ejemplo, fue anexionado a Judea durante los macabeos y desapareció como entidad independiente. Entonces, pero a Egipto se le dijo que ellos iban a menguar. Entonces, la idea era, las estrellas se entenebrecerán, ya no darán su resplandor, significa tu luz se va a apagar. Entonces, se dan cuenta cómo se utiliza ese lenguaje para decir poéticamente algo, ¿no? No para decir literalmente que las estrellas que están en el firmamento y que nosotros podemos ver van a dejar de dar su luz, sino para decirle a la población de Egipto lo que va a ocurrir con ellos. Y de la misma manera, así como las profecías de Dios a Egipto por medio de Ezequiel, así también en Mateo 24 se le está hablando a Israel. El mundo de Israel iba pronto a acabarse. La ley, como dice la carta a los hebreos, estaba obsoleta y estaba próxima a desaparecer. Y lo que iba a ocurrir es que Israel, pues, iba a continuar, pero ya no con la importancia que tenía en ese momento, que aunque de repente no era mucha en el concierto de las naciones, pero todavía tenía un cierto poder. Pero luego del 70, pues Israel, o específicamente Judea, se convierte pues en un sitio prácticamente inhóspito, donde solo vivían unas cuantas gentes dispersas. Realmente Jerusalén vuelve a tener cierto realce cuando los cristianos van durante la Edad Media, ¿no? Durante las cruzadas y todo eso, porque hasta ese momento toda esa zona prácticamente estaba deshabitada y solo vivían pequeños grupos, ¿no? Dispersos por aquí y por allá. Tenía una importancia simbólica porque pues Jerusalén era el lugar donde nuestro Señor había ejercido su ministerio y pues donde él había muerto y luego resucitado. Por eso al obispo de Jerusalén se le daba una preeminencia entre los demás, junto con los otros obispos de Antioquía, de Alejandría, pero como ciudad Jerusalén era pequeñísima, sino que se le daba esa importancia simbólica. Entonces, eso es lo que quiere decir ese texto de Mateo, al igual que el texto de Ezequiel para Egipto, ¿no? Se está refiriendo a la nación, no se está refiriendo a los astros. Y esto es importante entenderlo para saber de que esto se ha cumplido ya, ¿verdad? Y esto nos evita, pues, entrar en especulaciones cuando ocurren ciertos fenómenos naturales y pensar, pues, de que esto ya va a pasar de manera literal. Al terminar la tribulación,
como dice el texto, el antiguo Israel, el Israel que habían conocido los apóstoles, habría desaparecido, ¿no? Y realmente Israel como nación importante no ha tenido una importancia hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Cuando se vuelve a reconstituir. Entonces, allí vemos cómo esta profecía se ha cumplido. Ahora, el que Israel se haya reconstituido como nación, ¿es prueba de algo? Bueno, eso quizás será motivo de otra discusión, ¿no? Pero ahí tendríamos que analizar dos cosas. La primera, los que habitan en el territorio de Israel y que conforman la nación de Israel en la actualidad, ¿son los mismos descendientes de Abraham que de la época de Jesús o no? Ese es un punto a analizar. Y el otro punto a analizar es si realmente esta reunificación y revigorización de Israel, pues tiene algo que ver con profecías relacionadas al final de los tiempos o no. Entonces, sería interesante analizar esos puntos en otra ocasión, pero lo importante aquí es que se cumplió la profecía en el año 70. ¿Y por qué es importante que se haya cumplido la profecía en el año 70? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo de que no pasaría esa generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación en la Biblia es un promedio de 40 años. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo esa profecía la expresó en el año 30 aproximadamente, el lapso que había para que se cumpliera acababa en el 70. Si se hubiera producido en el año 200, ya no hubiera sido en el lapso de una generación. Y Jesús sería un falso profeta. Y como dijo Arceus Spru, yo puedo vivir con que algunos de mis autores favoritos de teología digan errores, porque son humanos. Pero yo no podría vivir con mi Señor siendo un falso profeta. Si lo que dice Jesús no se cumplió en el lapso de una generación, entonces él sería un falso profeta. Salvo que, pues pensemos lo que dicen los liberales, ¿no? Que realmente Jesús no dijo eso y que eso ha sido un invento que han puesto ahí, ¿no? Pero si creemos realmente, como personas que creemos en la inspiración bíblica y que somos conservadores, creemos que realmente esas palabras que están en el Evangelio son palabras de Jesús. Si creemos eso, entonces tenemos que creer que esa profecía se cumplió cuando Jesús dijo que se iba a cumplir. Y no buscar reinterpretarlo para que encaje en mi postura. O peor aún, traducir ciertos términos para que encajen en mi postura, ¿no? Como estuvimos comentando de una Biblia que prefiere traducir linaje en lugar de generación. Porque claro, si traduces linaje, ahí sí encaja perfecto con la postura dispensacional o premilenial, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿por qué él traduce linaje? ¿Realmente hay argumentos textuales, exegéticos, válidos para que él traduzca linaje y no generación? Entonces, tenemos que ser honestos y tenemos que decir que cuando dice esta generación, de acuerdo al contexto que lo dice, se está refiriendo a una generación, se está refiriendo a un lapso promedio máximo de 40 años. Y por eso es de que se tenía que cumplir en máximo en el año 70 y se cumplió. Y esa es la razón también por la que mucha gente, al ver el juicio contra Israel y al ver que realmente Dios había castigado a Israel, mucha gente se dio cuenta que el cristianismo era verdad. Porque justamente lo que los evangelios decían era cierto. Y lo que dijeron a la ligera, y eso también lo dice Mateo, ¿no? En el capítulo 27, cuando la gente insiste en crucificar a Jesús y Poncio Pilato le dice, oigan, pero este hombre, yo no le veo nada malo. Y al final, ¿qué dicen? Bueno, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como diciendo, si realmente él es inocente, como tú dices, entonces que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se cumplió, pues. Porque ellos o sus hijos sufrieron la gran tribulación. Entonces, lo que ellos dijeron, digamos, como una cuestión, de repente sin pensarlo bien, al final, pues, acarreó su propia condenación. Y, por supuesto, eso hay que entender que su sangre caiga sobre nosotros y sobre sus hijos se refiere a la gran tribulación que ocurrió en el año 70, porque también es cierto que hay algunos cristianos o cristianos culturales al menos, que han utilizado ese texto para atacar a los judíos, para hostilizarlos, ¿no? Y diciendo pues de que de todas maneras los judíos necesitan ser castigados. No, ya los judíos fueron castigados en su debido momento, ¿no? Ya no es necesario castigar a los judíos de ahora. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ese texto de su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, justamente se hizo efectiva en el año 70, con todos los sucesos relacionados con la destrucción de Jerusalén. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, hermano, buenas noches. Menciona que cuando los judíos se dieron cuenta que los evangelios eran correctos o que las profecías del Señor Jesús se cumplieron, entonces se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, mi duda sería cómo es que lo conocieron, puesto que no existían libros, no existía la distribución o las copias de las cartas o de los escritos de los evangelios en su distribución, ¿no? Como ahora lo tenemos. ¿Cómo sabían los judíos de esas profecías? Claro. Bueno, en primer lugar, hay que ser claros en que hasta el año 1500, muy poca gente tenía un ejemplar de las Escrituras, y que hasta el año 1500, hasta que se inventa la imprenta, lo que tenía la mayoría de las personas en sus casas eran solamente fragmentos, pequeños fragmentos y nada más. Pero los evangelios, como se escribieron, el de Marcos, el más antiguo, a fines de los 40, inicios de los 50,
ese evangelio ya estaba en circulación. Con eso no quiero decir que cada persona tenía su evangelio, ¿no? Como ahora nosotros tenemos nuestra copia, no. Pero, digamos, se comentaba, ¿no? Se comentaba las profecías que había dentro de ese evangelio. Se comentaba todos los relatos relacionados con la vida de Jesús, y los cristianos, pues, iban hablando acerca de esto, ¿no? Entonces, era una transmisión oral del mensaje, básicamente, pero de textos que ellos escuchaban cuando estaban en las reuniones, ¿no?, de la iglesia. Porque normalmente, ¿qué era lo que pasaba, no? El rollo se guardaba, ¿no?, en el local, en la casa donde se reunían los cristianos. De repente algún cristiano copiaba algunos fragmentos y se lo llevaba a su casa. Pero el rollo como tal, porque tenían que copiar cada rollo a mano, y era un trabajo difícil, lo tenían allí en la casa donde se reunían, pero ellos pues lo recordaban, ¿no? Lo recordaban y lo iban transmitiendo a la gente con la cual interactuaba. O sea, por supuesto, o sea, no pensemos que los judíos que los cristianos de esa época pues eran como los gedeones de ahora, ¿no?, que regalaban el Nuevo Testamento. Eso es imposible, porque para empezar, ellos no lo tendrían. Ellos solo tendrían pequeñas frases, nada más. Pero lo tenían acá, en su mente. Y lo compartían con la gente que estaba en su contexto, ¿no? Que eran judíos también, porque recordemos que los primeros conversos al cristianismo fueron o judíos o fueron hombres temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Eran los gentiles que participaban en la sinagoga, que admiraban la religión judía, pero no se decidían a hacerse judíos, ¿no? Bueno, mayormente por el tema de la circuncisión, ¿no? Entonces, pero ellos eran respetados por los judíos. Y ellos fueron los principales que se convirtieron, entre ese grupo temerosos de hombres temerosos de Dios, fue el grupo principal que se unió al cristianismo. Porque ellos les dijeron exactamente lo que estaban queriendo escuchar por mucho tiempo. Tú te puedes unir a la religión del Dios verdadero, del Dios de Israel, pero sin circuncidarte, sin guardar las fiestas, ni las leyes dietéticas, ni nada de eso. Y eso era lo que ellos habían estado ansiando por tanto tiempo. Por eso es que la mayoría de los primeros conversos vienen de esos grupos, ¿no? De los llamados temerosos de Dios, ¿no? Ahora, luego ya con los esfuerzos misioneros de Pablo y de otros, llegan los gentiles también. Es decir, aquellos que ya no tenían ninguna conexión con el judaísmo. Pero para nuevamente recalcar tu pregunta, hermano, no tenían un ejemplar de los evangelios, pero sí los comentaban. Es como ahora, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos algo en la internet, por ejemplo, y lo comentamos. Aunque no compartamos el video, decimos, ah, mira, yo he visto tal cosa, y era así, así, esto y esto. Entonces la otra persona escucha, ¿no? Aunque no le mostremos el video nunca, pero la otra persona ya escuchó. Y la otra persona se quedó pensando y dirá, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será este Jesús, pues, realmente el Hijo de Dios, el Mesías, o será un charlatán más? Porque en esa época había muchos Mesías. Y cuando vieron, pues, que se cumplió las profecías, eso era, pues, un indicador de que Jesús no era un charlatán, que Jesús no era un loco, que lo que había dicho era cierto y que él realmente era quien dijo ser.
pastor. Sí. Eusebio de Cesarea, en sus escritos, él, bueno, tiene un escrito, lo que se llama Historia Eclesiástica, ¿no? De Eusebio. Él recoge otros escritos y cita él a Josefo, lo cual lo vimos una de las semanas pasadas. Eusebio da por sentado que lo del 70 fue el cumplimiento de las palabras de Jesús. Entonces, no estaba en discusión. O sea, pareciera que si nosotros nos trasladamos al siglo III, siglo IV, no había esta discusión de que si es o no el sitio de Jerusalén del 70, si es o no la gran tribulación. Pareciera que, por las palabras de Eusebio, la interpretación histórica apunta de que efectivamente se sostenía ese cumplimiento como tal. Interesante la pregunta del hermano Sabdiel. Y si es que alguien más tiene preguntas, levanten su manito en el aplicativo Zoom, mientras yo le formulo una pregunta a Pastor José, para que en su respuesta podamos sacar provecho todos, ¿no? Por ejemplo, en el episodio de Babilonia, sabemos que su rey era la gran luminaria, ¿no? Que fue tirada por tierra. ¿Cómo deberíamos entender en el caso de Israel? Israel en el año 70 no tenía rey y más bien su máxima autoridad creo que era el sumo sacerdote. Y su ley, ¿no? La ley mosaica era lo que, entre comillas, los regía, ¿no? Porque en realidad los regía para sus conveniencias, pero no vivían a la luz de del entendimiento de la ley. Ahora, si bien es cierto, es figurado, pero ¿cuál vendría a ser su máxima autoridad para los judíos, que es tirado por tierra, ¿no? Que ese sol que se apaga? ¿O será que es el mismo Israel en sí? Porque ellos eran muy orgullosos de que eran la máxima nación, que era la nación el centro del mundo, que ellos eran los únicos que daban luz, todos los otros estaban oscurecidos. ¿Cómo podemos recrear este tema para luego pasar con los otros hermanos que han levantado su mano? Bueno, el tema de quién gobernaba en Israel, recordemos que en ese momento Israel, o mejor dicho, Judea, porque ya desde hace mucho tiempo la parte más norteña de Israel se le consideraba aparte, ¿no? Y se le llamaba en esa época Samaria. Entonces, la parte sur de Israel, ¿no? Judea, era gobernada, pues, en ese momento no tenía un gobernante civil, porque era el gobernador, romano, el que gobernaba los asuntos civiles. Pero sí tenía un Sanedrín, que veía, pues, temas más religiosos y de guardar la ley, etc. Este Sanedrín, ¿no? Que estaba conformado por el sumo sacerdote y también por los llamados ancianos de Israel, es decir, personas realmente importantes dentro de la sociedad, ellos tenían una función, ¿no? Que cumplir. Ahora, si tú me preguntas si es al Sanedrín y específicamente al sumo sacerdote, que se refiere como el sol que se apaga, podría ser, ¿no? Podría ser. Yo no podría dar una respuesta concluyente allí. Lo que sí podemos dar con seguridad es que el sumo sacerdocio como oficio y el sumo sacerdote desaparecieron de escena después del año 70, porque al no haber templo, ya no hay ceremonias, y al caerse todo el sistema ceremonial, ya no había necesidad de sacerdotes, porque el sacerdote básicamente, su función principal era realizar los sacrificios. Entonces, se apagó.
se apagó el sumo sacerdocio para siempre, ¿no? Y bueno, cada cierto tiempo lo quieren resucitar, pero hasta ahora al menos no han podido. Entonces, si se puede aplicar al Sanedrín y al sumo sacerdote, podría ser. Gracias, pastor. Creo que Matías Sí, primero tiene el una hermano pregunta. Raúl Blondel, luego el hermano Matías. Adelante, hermano. Buenas noches, mis amados hermanos. Muchas gracias por la invitación primeramente a esta reunión. Primera vez que estoy acá, pero ya vengo manejando el tema. Yo durante muchos años, amados hermanos, estuve en la enseñanza dispensacionalista y por mucho tiempo lo creí. Hace 3 años empecé en este mundo del no, cómo cambiar, no entrar en toda esta esfera de todo el contexto histórico y empecé a estudiar la Biblia desde el punto de vista teológico. Mi pregunta es la siguiente. Si realmente todas estas cosas tienen un cumplimiento físico, o sea, más que espiritual. Cuando Jesucristo vino la primera vez, que Él fue ascendido a los cielos, Él dijo estas palabras: de la manera como me voy, de esa misma manera vendré. Todos los cristianos, una vez que nos convertimos, tenemos un anhelo: ver la segunda venida de Cristo. Entonces, es el choque que tuve durante mucho tiempo en la enseñanza dispensacional. Y entonces empiezo a ver que muchas cosas ya se cumplieron históricas, como la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, todas estas señales que están en Mateo y que uno la veía de un punto de vista futurista. Y estábamos esperando esa gran tribulación, pero hoy vemos que muchas cosas ya se cumplieron. Mi pregunta es, ¿cuáles son las señales precisas? O si hay una segunda venida de Cristo física, o también es interpretativa, ¿cómo es el asunto? Amén. No sé si me entienden. Sí te entiendo. Mira, la segunda venida de Cristo, o si queremos llamar la última venida de Cristo, es una venida corporal, física. Eso hay que ser claros. Ninguno de los que estamos enseñando aquí en este curso somos preteristas completos. Nosotros creemos que el preterismo completo es una herejía porque niega la venida corporal de Cristo. ¿Ok? Entonces, la venida, Cristo vendrá de manera corporal a la tierra. En eso tenemos nosotros la convicción y la seguridad de esto. Ahora, como somos, bueno, al menos mi persona, y creo que algunos más de los que enseñamos en este curso, somos preteristas parciales, es decir, creemos que buena parte de las profecías bíblicas ya se han cumplido, pero aún hay algunas que no. Por ejemplo, para ponértelo de manera rápida, si vamos al libro del Apocalipsis, un futurista te diría de que a partir del capítulo 4 casi nada o nada se ha cumplido, ¿verdad? Sí, Y que correcto. todo lo del capítulo 4 hasta el final, hasta el capítulo 22, se va a cumplir en un espacio relativamente corto de tiempo, ¿no? Un historicista te diría que a partir del capítulo 4 se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia de la iglesia. Y un preterista te diría que, un preterista completo te diría que ya todo se cumplió. Y un preterista parcial te diría que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, casi digamos finales del capítulo 19, ya está cumplido. ¿Correcto? Y estamos en el capítulo 20, estamos en el milenio, pero aún no estamos, no, el mundo no ha estado ante el juicio, ante el gran trono, y por supuesto no estamos en el reino eterno, que eso vendrá después del gran juicio. Entonces, esas cosas todavía faltan por venir. Entonces, tu anhelo de ver a Cristo es un anhelo correcto. Y es un anhelo que nosotros también tenemos. No creas de que nosotros no anhelamos que venga Cristo, ¿no? El hecho de que nosotros
interpretemos esas profecías en su contexto histórico, no significa que no querramos que venga Cristo, que lo queremos de todo corazón. Disculpa, Y amado, si por- otra y- pregunta. si por mí, sí. Disculpa, otra pregunta en ese mismo contexto, porque nosotros los que, en mi caso, que durante mucho tiempo fui dispensacionalista, creemos también en el fin de la tierra, esta tierra física destruida y un cielo nuevo y una tierra nueva en todo ese contexto dispensacionalista de fin de mundo. Yo, con los estudios que he tenido hasta los momentos, porque me he relacionado con bastantes hermanos que hablan, como tú dices, ¿no? Yo ahorita me creo un hermano que he entendido que muchas cosas se cumplieron históricamente y también creo que estamos en el milenio, hablando espiritualmente, ¿no? De una manera simbólica. Con la segunda venida de Cristo entró el milenio hasta el tiempo final, que eso también lo manejo. Pero, ¿sí va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva como tal o también es algo figurativo? Va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra, que es esta tierra renovada. O sea, no es que va a venir un planeta volando por los aires y se va a instalar aquí en lugar de esta tierra. O sea, a ver, esta tierra no va a desaparecer como planeta. Lo que va a hacer es se va a renovar. Y justamente la salvación, la redención de Cristo, no solamente abarca una redención individual del ser humano, sino también abarca la redención de la tierra. Porque recuerda de que la tierra fue maldecida cuando cayó nuestro primer padre, Adán. O sea, la tierra era un lugar, pues, excelente, ¿no? Donde la gente podría sembrar y rápidamente obtener su cosecha sin tanto esfuerzo, donde habría, pues, muchas cosas valiosas que se podrían obtener a un bajo costo, ¿no? A un bajo esfuerzo. Pero producto de la caída en el pecado del ser humano, no solamente el ser humano fue maldecido, sino también la tierra fue maldecida. Y cuando Cristo redime al ser humano, también está redimiendo al mundo. Pero claro, estamos en un proceso de redención. Y, por ejemplo, en Romanos 8, no sé si recuerdas, hay un texto que dice que la tierra está gimiendo, ¿no? Y esto es porque la tierra también necesita ser renovada. Y nosotros creemos que esta renovación se dará en su máximo esplendor cuando Cristo venga. Y eso es el nuevo cielo y la nueva tierra. Si creemos de que la nueva tierra es que va a venir literalmente una ciudad del cielo que va a caer, no creemos eso. Creemos que este mundo, que este planeta va a ser renovado. Y esa va a ser la nueva tierra. Amén, Y en amén. esa Muy buena, nueva muy buena la tierra explicación. viviremos por la eternidad. Gracias, pastor. Hermano Matías, su pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Creo que no se ve la cámara. Es primera vez que participo en el grupo. Creo que, bueno, mi pregunta era sobre qué era más o menos lo que ustedes consideran como cumplido de Mateo 24, porque, bueno, me dijeron que más o menos hasta el 20, entendí, algo así. No sé si estoy en lo correcto. No, aquí me referí a para hacerle un ejemplo al hermano Raúl en cuanto hasta el capítulo 20 del Apocalipsis.
Ahora, si nos referimos a Mateo, pues en Mateo hay algunos hermanos que, no sé si tu pregunta va por ahí, que ven una división a partir hasta el versículo 35, digamos, estaría hablando del año 70, y luego, en los últimos versículos del 24, estaría hablando ya no del año 70, ¿no? Entonces, si tu pregunta es ¿hasta qué versículo de Mateo 24 está cumplido? Mi respuesta sería hasta donde dice, justamente en el versículo 34, les digo la verdad, bueno, estoy usando la nueva traducción viviente, pero felizmente sí utiliza generación. Les digo la verdad, no pasará a esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ah, ya. Entonces, todo eso, todo lo que está antes de eso, ya ocurrió en esa generación. Ya, interesante. Porque mi pregunta justamente viene a partir de eso. Por ejemplo, en las cartas de Pedro, la venida de Jesucristo está asociada con fuego. Fuego que lo que hace es que los elementos ardan. Y creo que tiene que ver un poco con lo que el hermano antes hablaba. Aquí te voy a dar una opinión bien personal, después ustedes pueden analizarla. Cuando Pedro habla de los elementos, habla de los stoicheia, que es la palabra que comúnmente se utiliza para los rudimentos de este mundo. Entonces, desde mi punto de vista, desde que lo estoy analizando, Pedro estaría hablando de la destrucción del antiguo pacto, que creo que en cierto sentido ustedes también estarían de acuerdo. Por lo tanto, no se estaría hablando de que junto con la venida del Señor habría una destrucción de este antiguo pacto, que junto con la destrucción del templo calza totalmente, ya que en el templo es donde se hacía la administración del antiguo pacto, el sacrificio anual y todo lo relacionado a este antiguo pacto. Ahora, lo otro, que es una opinión que surge de lo que se mencionó, es sobre la venida en cuerpo, físicamente. Voy a dar una pequeña lectura de lo que opina Milton Terry, que es un autor bastante citado por los postmileniales. Y él, respecto de Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde dice de la misma manera, que es el término griego on tropón, dice que no necesariamente se está diciendo que de la misma manera, es decir, de que la misma forma en que fue elevado y llevado a las nubes. Milton Terry dice lo siguiente, dice, en los otros 3 lugares donde se utiliza on tropón, de la misma manera que, lo que se señala es un concepto general más que la forma particular. Por lo tanto, en Hechos 7:28 no es la manera particular en la que Moisés mató al egipcio lo que es notable, sino más bien el hecho cierto de lo mismo. No me quiero alargar, pero de alguna forma creo que podría ser una opinión válida. Al menos Milton Terry lo menciona así, y varios autores postmileniales lo citan bastante, tanto como Chilton como Gentry, Kenneth Gentry. Eso, muchachos, me gustaría escuchar sus opiniones. Sí, a ver, cuando decimos de que la venida será una venida corporal, no queremos decir de que va a ser exactamente como fue la ascensión. Es decir, algunos dicen, no, Cristo vendrá, ¿no?, en una nube, ¿no? Y entonces piensan pues de que exactamente y literalmente vendrá pues como una especie de surfeando, ¿no?, en una nube, ¿no?, al estilo Goku. Y no podemos realmente aseverar esto. O sea, cuando digo que Cristo vendrá corporalmente, nosotros creemos que actualmente
Aquí viene ya un tema de cristología, ¿no? Creemos de que Cristo está en cuerpo, o sea, su cuerpo glorificado está en la presencia de Dios. Y seguirá estando en la presencia de Dios hasta el momento en que Él, pues, regrese, se haga el gran juicio y luego el reino eterno. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vendrá el cuerpo de nuestro Señor? ¿De qué manera se presentará? ¿De qué forma será esto? Eso sí, ya es otro tema que no podemos dar una respuesta concluyente. Lo que dice Milton Terry es cierto. No podemos aseverar de que de la misma manera va a ser de que va a venir, ¿no?, en una especie de nube. Lo que sí sabemos es, porque lo dicen varios textos de las Escrituras, es que Cristo vendrá, no solamente en espíritu, ¿no?, porque creemos que en espíritu Él está con nosotros, ¿no?, sino también su cuerpo glorificado estará aquí, pero eso será al final de los tiempos. ¿Cómo será exactamente eso? Nadie puede saberlo con exactitud. Y también sabemos, lo que sí sabemos, es de que los que estén vivos en ese momento saldrán a recibirlo, ¿no?, en el aire, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que a diferencia de los dispensacionalistas que piensan que de allí se van a ir al cielo, nosotros sostenemos que no, que simplemente es el encuentro con el Señor en el aire y luego, pues, es como, por decirlo de una manera figurada, es como que lo escoltaremos, ¿no?, a su llegada aquí a la tierra y luego ya vendrá el gran juicio. Y esto responde exactamente a la manera cuando una persona importante del Imperio Romano visitaba una ciudad del imperio. Cuando él estaba ya a punto de ingresar a la ciudad, primero salió una comitiva a recibirlo. Y luego, junto con esa comitiva, él ingresaba a la ciudad, ¿no? Y se producía, pues, el evento para el cual él había venido, ¿no? La celebración, etc. Entonces, ese mismo formato, ese mismo orden, es el que está diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses. Es los cristianos yendo a recibir al Señor y luego regresando con Él para el gran evento del gran juicio y luego ya el reino eterno. Mira, cortito, déjame cortito interrumpirte. Eso es lo que quiero justamente tratar de entender. Si se cumple o no. Porque si te fijas en el versículo 31, cuando se habla del enviar a los ángeles, tú puedes encontrar el paralelo en Apocalipsis. No recuerdo el capítulo cuando se habla del ángel, los ángeles que hacen la ciega, y también puedes encontrar la parábola de la ciega en Mateo. Y en ambos el concepto es juicio. Entonces, quiero entender si realmente el juicio se cumplió, está por cumplirse, y cómo interpretaría entonces las parábolas del trigo y la cizaña, porque ahí se habla del fuego. Entonces, y la literatura apocalíptica, de hecho actualmente estoy leyendo Enoc, el fuego es juicio. Entonces, quisiera entender bien cómo hay dos juicios, entonces, eso quisiera entender bien. Muchas gracias. Hola, yo quería comentar que justo esa parte, que es la última parte del capítulo 2, juntarán a sus escogidos, lo va a tener el hermano Nathan Anderson, es tu paisano chileno, bueno, trabaja en Chile, y no se refiere a esa parte,
la postura del autor del libro que estamos leyendo se refiere a otra cosa, ¿no? No quiero soltar todo para que se puedan conectar, esa fecha va a ser el 8 de abril, pero justo esa parte es, siempre cuando vemos a Dios o la escritura decretando juicio, el juicio siempre es para los malos, pero también hay una restauración. La restauración en este caso se juntan se da, por así decir, se da la iglesia, porque el término ahí, juntarán, es el término sinagogar, y eso tiene más que ver con la aparición de la iglesia. Luego de la gran tribulación, la iglesia de Jerusalén sale a Perea, pero ya toda la iglesia sale a conquistar el mundo entero, por así decir. Pero no sé, Pastor José, si puede ahondar allí con algo. Bueno, si dices de que esto ya lo van a tratar en otro día, entonces creo que no sería prudente adelantar opinión, ¿no? Y más bien esperar a lo que se pueda decir ese día. Y si es de que de repente hay una opinión discordante ese día, entonces tocarla, ¿no? Es importante entender de que toda la escatología, digamos, está relacionada, pero también tenemos que hay un orden, ¿no? Dentro del sílabo que se ha hecho de este curso. Y si vamos a ponernos a tocar temas de días posteriores, entonces, como dice Jesús, ya no tendría sentido que asistan a esos días. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Sí. Hermano Enrique, ¿tiene alguna consulta? Ahorita lamentablemente me tengo que retirar, pero quería acotar algo, ya que mencionaron Cielo Nuevo y Tierra Nueva, mencionaron al autor David Chilton, entonces quería como una especie de acotación de que Cielo Nuevo y Tierra Nueva comenzaron ya después que la iglesia comienza a predicar el evangelio, principalmente después del año 70 después de Cristo. Ya está, según Chilton, ya comenzó el cielo nuevo y la tierra nueva, y por eso es que Isaías, cuando Isaías 66 nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, también vemos que en ese cielo nuevo y tierra nueva que nos menciona Isaías, va a haber muerte, el niño va a durar 100 años, y hay algunos acontecimientos que no pertenecen al reino eterno. Entonces no podemos decir que cielo nuevo y tierra nueva tienen que ver con el reino eterno, pero sí con la iglesia que ya ha estado reinando sobre esta tierra, que es lo que enseña el postmilenialismo, lo enseña Kenneth Gentry también. Entonces, la iglesia ya casi que reinando antes de entregarle a Cristo el reino, ya la iglesia habiendo avanzado en la gran comisión y en la evangelización de las naciones, el discipulado de las naciones, ya la gloria de Dios casi llenando toda la tierra como el agua llena la mar, como dijo el profeta. Entonces, allí es cuando vamos a ver esta manifestación de Isaías con mayor intensidad en lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso de acuerdo a lo que enseña David Chilton. Quería hacer rapidito esa acotación antes de despedirme. Gracias por esta conferencia tan necesaria para nosotros en este día. Si de pronto puedo librarme ahorita de algo, vuelvo a entrar. Entonces, muchas gracias y quería solo hacer esa acotación. Dios los bendiga, hermano. Amén. Pastor José, unas palabras finales quizás, porque siempre hay algo de la escatología, creo que todo, que lo podemos aplicar a la iglesia y a nuestras vidas prácticas. Y ya pasamos también a finalizar. Sí. Bueno, básicamente la escatología, como yo lo dije en mi primera disertación aquí, dentro de la Iglesia Reformada, y esto hay que decirlo con honestidad, porque tanto Jesús, que es el organizador de esta serie de cursos, como mi persona, somos de la Iglesia Reformada, nosotros tenemos una teología en la cual podemos
aceptar tanto el postmilenialismo, el amilenialismo e incluso el premilenialismo histórico. Por supuesto, dentro de la perspectiva de Chilton, él tiene una perspectiva postmilenial, ¿correcto? Y estos temas no deberían ser objeto de discusión en el sentido de querer marginar a quien no tiene exactamente mi misma postura. No cometamos el mismo error que hacen los dispensacionalistas, ¿no? Porque a veces los dispensacionalistas dicen de que el que no es dispensacionalista entonces no respeta las escrituras y no honra la verdad de las escrituras, ¿verdad? A veces podemos nosotros centrarnos tanto en el postmilenialismo, por poner un ejemplo, que decimos que el postmilenialismo, el que no cree en el postmilenialismo, entonces es un pesimista, es un derrotista, es un tal por cual. Y entonces estamos cometiendo el mismo error que cometen algunos dispensacionalistas. Yo creo de que podemos diferir en cuanto a este punto del postmilenialismo, amilenialismo, entendiendo de que una verdad, de que Cristo vendrá, entendiendo de que el reino ya empezó hace 2000 años, entendiendo de que la iglesia es la que está construyendo ese reino, y bueno, los detalles ya específicos, eso ya puede ser materia de debate. Pero esas cosas creo que debemos tenerla clara todos, ¿no? Y si la iglesia está construyendo ese reino, entonces la estamos construyendo nosotros. No debemos esperar de que ocurra algo sobrenatural, sino que nosotros mismos debemos tener la convicción de que por medio de cada obra que realizamos y que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer, por medio de cada acto de servicio, por medio de cada esfuerzo misionero, por medio de cada cosita que podría parecer insignificante, pero a través de cada grano de arena que nosotros estamos poniendo en el reino de Dios, el reino de Dios se va construyendo. Y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, desde lo mejor que podamos hacer, debemos hacerlo. Y si tú sabes más o menos explicar las escrituras, pues yo te animo a que las expliques. Porque a mí me da mucha pena ver que hay canales en YouTube que tienen cientos de miles de reproducciones y cuando uno analiza el contenido de sus videos, realmente deja mucho que desear. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros ante esto? ¿Tenemos una alternativa o simplemente nos quejamos de esta gente que no lo hacen por mala fe, quiero creer, sino lo hacen desde su ignorancia de las escrituras? ¿O buscamos plantear una alternativa a ese discurso? Entonces, es labor nuestra plantear una alternativa a eso. Y justamente grupos como este son los que están haciendo esto. Estamos haciendo una exposición de las escrituras, que de repente para muchos es novedosa, porque nunca han leído las escrituras de una perspectiva histórica, sino han leído las escrituras solamente de una manera devocional, que no está mal, pero de una manera devocional desligándola de su contexto histórico y diciendo qué es lo que la escritura me dice a mí. Y
yo no puedo saber exactamente qué es lo que la Escritura me dice a mí sin antes saber lo que la Escritura le dijo a los primeros lectores. Entonces, eso tenemos que tenerlo en claro y sigamos adelante estudiando las Escrituras, participando en grupos como este, exponiendo las Escrituras en algún grupo, en alguna o en alguna plataforma que tengamos. Yo, por ejemplo, también, aunque era un poco reacio a hacerlo, pero tengo un canal en YouTube y recientemente justamente he puesto algunos videos sobre escatología. Y la idea también es hacerlo de una manera tal que sea comprensible, porque a veces también pasa de que algunos de nosotros utilizamos un lenguaje que la mayoría de la gente no va a entenderlo. O nos extendemos demasiado. Bueno, ahora es un grupo de estudio y podemos hacerlo. Pero si te vas a hacer un video de YouTube de 1 hora, pues muy poca gente lo va a ver. Nos falta a veces capacidad de síntesis también. Entonces, yo les animo a que sigan estudiando, sigan investigando y pues expongan lo que ustedes han aprendido. Que expongan lo que ustedes han aprendido, expónganlo y de esa manera habrán algunas personas que van a captar el mensaje. Porque recuerden de que en la escatología, la mayoría de nosotros, aunque no hayamos crecido en un entorno dispensacionalista, es tan fuerte el dispensacionalismo que ya forma parte de la cultura evangélica. Por ejemplo, lo del rapto y todo eso. Aun cuando no hayamos crecido en iglesias dispensacionalistas. Y Jesús es testigo de eso porque hemos crecido en la misma iglesia. Y aunque nuestra iglesia no era dispensacionalista oficialmente, probablemente varios de los hermanos allí sí lo eran, aun cuando ellos no sabían qué es el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque está tan metido en la radio, en los videos, en todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Como evangélicos a veces, que lo vemos como la postura más natural. Entonces, ir contra eso demanda que muchos de los que creemos que esa postura es incorrecta, nos esforcemos y hagamos. Hola, ¿podría hablar? Un ratito. Nos esforcemos y hablemos acerca de esto, ¿no? Y bueno, y si podemos debatir con un dispensacionalista, hagámoslo. Entendiendo que él también es cristiano, por supuesto. En ningún momento negamos su cristianismo y su fe. Pero, pues, está equivocado, ¿no? En ese punto. En ese sistema teológico. Entonces, eso es lo que yo les animo. Que sigan esforzándose, que sigan actuando en el servicio del reino de Dios y que si tienen algo que compartir y que exponer, lo hagan. Lo hagan, no tengan temor. Háganlo. Claro, por supuesto, previamente leyendo un poquito, ¿no? O sea, no improvisen, pero háganlo. Y porque a veces hay personas que yo estoy seguro que conocen más de la palabra y tienen miedo, tienen vergüenza de hablar. Mientras que hay otros que saben poco, pero ellos se lanzan nomás. Y como en el YouTube no hay un filtro, o en el Facebook no hay un filtro para decirte quién tiene la razón y quién no, no hay un árbitro, entonces una persona va a buscar y va a ver el primer video que se le aparezca. Y si ese primer video, pues, es de una persona que puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero no conoce correctamente las escrituras, va a estar guiando mal a alguien. Y si no hay una alternativa a ese video, entonces es nuestra responsabilidad también.
Y por eso felicito a Jesús, que está haciendo este grupo de estudio, y animo a cada uno de ustedes a que sigan leyendo este libro y otros libros de escatología. Gracias, Pastor José. Y hermano Fernando, tenía una pregunta, ¿era sobre el tema o algún aporte? Porque también ya se nos pasa la hora, pero no queremos que nadie se quede con dudas. Sí, hermano, no es que, ¿qué le digo? Sería muy necesario, hermano, el hecho de tener un perfil donde podamos entender que nosotros no somos dueños absolutos de la verdad. Yo no soy, ¿qué le digo? No pertenezco a la escuela dispensacional para nada, pero yo no debo pensar que ellos están totalmente equivocados. Lo único que el hecho de poder entender que tal vez yo desde mi perspectiva también pueda que esté equivocado, ¿no? Porque nadie es el dueño absoluto de la verdad. Creo que un buen teólogo no debe situarse en el hecho de decir yo tengo toda la verdad, sino un buen teólogo debe aprender a estudiar esas 7 escuelas interpretativas, evaluarlas bien y evaluar cuáles son cosas que tienen importantes y cosas que realmente no la tienen, ¿no? Porque todas las 7 escuelas que hay tienen partes positivas, pero también partes negativas, ¿no? Y yo creo más bien que podríamos tener una cierta dosis de humildad para entender de que nosotros no somos los únicos. Recordemos que estamos hablando de cuestiones interpretativas, ¿no? Y todos sabemos que en cuestiones interpretativas, de alguna manera nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos, ¿no? Yo no soy dispensacionalista, yo estoy aquí para querer aprender, yo estoy aquí para poder enriquecer mi mente con lo que se está enseñando aquí. Se me dijo, por ejemplo, de que este era un club de lectura y yo, bueno, vine realmente a retro, ¿no? Pero estoy viendo que mayormente todo lo que se está exponiendo aquí no es un club de alguien que viene a dar una lectura y ya bueno, a entender al autor, ¿no? Sino más bien, algunas veces yo pienso que se está tratando de imponer mis conceptos y de mis ideas y que yo estoy parado dentro de la verdad, por ejemplo, ¿no? Y yo casi, ¿no? Con mucha humildad y con mucho respeto a todos, hermanos, más bien les pediría de que tengamos un respeto por las otras escuelas interpretativas y que también podamos entender de que humildemente de que nosotros tampoco somos pues los absolutamente, ¿no? Claro, Eso pastor, nada más, pastor, disculpe, no, sí, nada más eso. yo le entiendo. Y sí, yo hice la nota de cautela nada más al iniciar todo esto, pero académicamente, cuando uno presenta una tesis, uno la presenta la tesis como la verdad, frente a lo que puede ser la antítesis, ¿no? Entonces, desde ese punto y académicamente hablando, para nosotros, Pastor José lo mencionó, el autor Chilton lo ha dicho y mi persona, sí, o sea, con toda humildad lo digo, pero el dispensacionalismo está equivocado y eso no los sitúa como cristianos de segunda clase, simplemente estamos hablando en el argot académico e interpretativo que usted dijo. Pero sí es cierto, hermano, siempre necesitamos las dosis de humildad y gloria a Dios por sus palabras y porque también expresó que está aprendiendo mucho aquí. José, ibas a decir algo, hermano. No, es solo para decir de que es cierto que podemos estar equivocados, pero no es cierto decir que ambos tenemos algo de razón. O sea, no es cierto decir de que, por ejemplo, o el paidobautismo, es decir, el bautismo de infantes es correcto o es incorrecto. No hay término medio. O sea, o el paidobautismo es correcto o el credobautismo es correcto.
uno de los dos tiene la razón y el otro está equivocado. No podemos decir los dos tienen razón, porque son excluyentes. De la misma manera, no podemos decir que el dispensacionalismo es correcto y la teología del pacto es correcta, porque ambas son sistemas que se contradicen mutuamente. Uno de los dos es correcto y el otro es incorrecto. Lo que yo puedo decir es, yo creo que la teología del pacto es correcta y doy mis argumentos. ¿Puedo estar equivocado? Sí. Puedo estar equivocado, porque soy humano. Pero yo creo que los argumentos de la teología del pacto son más consistentes que los argumentos dispensacionales. Ahora, pero yo no puedo decir el dispensacionalismo tiene algo de verdad, la teología del pacto tiene algo de verdad. Claro, eso suena muy bonito, ¿no? Pero académicamente, como dijo Jesús, no es correcto. Porque algo no puede ser A y B al mismo tiempo. Entonces, solamente eso quería acotar. Gracias. Y el hecho de que nosotros, desde aquí, rechacemos el dispensacionalismo como sistema teológico, no significa de que consideremos a los hermanos dispensacionales como malos cristianos, como muchos de ellos son personas muy piadosas, probablemente más piadosas que nosotros dos. Muchos de ellos son cristianos genuinos, que tienen una fe genuina y verdadera, y que les han enseñado a leer la Biblia de esa manera. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Si vemos que ellos están leyendo la Biblia de una manera que nosotros consideramos la incorrecta. Simplemente quedarnos calladitos, no decir nada. ¿Cuál es la alternativa? Obviamente hay que ser prudentes. Yo no me voy a ir ahorita a una iglesia dispensacional y voy a decir lo que estoy diciendo aquí, porque ¿cuál sería mi objetivo? Solamente sembrar problemas, ¿no? Obviamente yo no haría eso. Salvo pues que me inviten específicamente para hablar de este tema. Pero si no, no tendría por qué decirlo. Entonces, la idea es de que estamos en un club de lectura y en cualquier ámbito donde se desarrolle el estudio bíblico, podemos dar argumentos, ¿no? Que podemos estar equivocados, por supuesto, podemos estarlo. Podemos estarlo. Solo para terminar, dentro del cristianismo, los únicos dogmas de fe irrefutables que debemos seguir son los contenidos en el credo apostólico. ¿Okay? Eso sí no tiene ningún tipo de discusión ni de debate. Pero otros temas, justamente como este, en cuanto a temas de cómo será el milenio o cuándo se cumplieron tal o cual profecía, son temas abiertos a debate. Y son temas en los cuales uno puede tener convicciones claras, pero al mismo tiempo admitir que esta persona, que desde mi perspectiva está equivocada, es un cristiano verdadero. Y es un cristiano que puede ser más piadoso que yo, y es un cristiano que puede ser más consagrado que yo, y es un cristiano que, por decirlo así, merece, aunque sabemos que nadie merece la salvación, pero merecería estar en la presencia de Dios más que yo. Entonces, no confundamos una cosa con otra, ¿no? En ningún momento estamos diciendo que somos los dueños de la verdad, pero esta es nuestra verdad y la tenemos que defender. Y si alguien con argumentos nos enfrenta y nos gana, pues tendremos que reconocer nuestra derrota. Eso es lo que quería decir. Sí, esto me ha hecho acordar en una parodia de un debate sobre si el reggaetón es música. Y
Y alguien me dijo, mira, o es música o es reggaetón, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, no me gusta el reggaetón, creo que es una distorsión de lo bonito que es la música. Lo digo Así en es. ton de broma y algo a recalcar, porque ya vamos a terminar, nos hemos pasado la hora, es que justamente el argot de la parte académica es la que necesitamos en Latinoamérica. Darnos más a la parte del análisis, de la crítica, sí, de la autocrítica con mayor razón, porque muchos hemos encontrado una doctrina que la hemos creído por años, pero el testimonio de algunos que han comentado aquí que antes creían una cosa y ahora otra. Entonces uno dice, ¿cómo puede uno creer primero una cosa y después otra? Justamente para eso se crea el club de lectura que tenemos, para leer libros de algunas posturas, analizar a los autores, y en esta ocasión estamos de acuerdo con Chilton en bastantes puntos, no en todos, pero sí en muchos puntos. Y hermanos, vengamos el próximo viernes con ese mismo tema del análisis académico, de la escritura, y con siempre, sí, con bastante temor, humildad, que es una de nuestras marcas en la fe. Quiero orar para terminar. Y bueno, si alguien se queda para un par de palabras, no hay problema, pero terminemos con unas palabras de oración. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos, como personas maduras en la fe, seguir aprendiendo, seguir analizando esas palabras que nos has dejado en tu palabra, en la escritura, esas palabras que a veces son tan difíciles en un contexto y son tan claras en otro. Y oramos en esta noche por los participantes para que esto sea de provecho para sus vidas, sus ministerios, y que pueda ser aplicado en su vida práctica. Oramos por Pastor José, su iglesia, su ministerio, su familia, su trabajo, y por esta iniciativa nueva del canal de YouTube, que esperamos también poder compartirlo, difundirlo para que muchas otras personas sean edificadas. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Amén. queridos hermanos y amigos. Esto se está grabando, luego se los voy a pasar. Y pues, nada, saludos para todos y muchas bendiciones, hermanos. Gracias, José, un abrazo, y para los demás Gracias hermanos. por la invitación, Jesús.